Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, espero que estén muy bien y que les hayan pasado increíble estos últimos días que no nos vimos. Les cuento que hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos porque es una clasificación de 4 tipos de personalidad. Entonces la idea con el video es que sepamos identificar a qué grupo pertenecemos y sobre todo que cuando estemos interactuando con las otras personas sepamos identificar a qué grupo pertenecen. Esto con el fin de que nos podamos comunicar con ellos de una manera más efectiva, más asertiva, de hablarles en un lenguaje que sea llamativo y digamos resonante con ellos. Entonces, simplemente es para que mejoremos nuestras relaciones con las personas, aprendamos a aplicar la empatía y de pronto a no juzgar, porque todo es dependiendo de ese tipo de personalidad que están como marcadas las acciones, las tendencias a ser de determinada manera. Y bueno, sin darle más vueltas al asunto, comencemos de una vez. Bueno, para empezar, estos 4 tipos de personalidad son la dominante, la influyente, la servicial y la calculadora. Ok, entonces comencemos describiendo a los dominantes. Los dominantes son personas autoritarias, aceleradas, no saben cómo decir las cosas de una manera bonita, ellos simplemente dicen, a mí me parece que tú estás actuando de manera estúpida y jamás piden disculpas. Son personas autoritarias, son personas que no aceptan, que no están equivocadas, siempre quieren tener la razón. Son líderes naturales. Les fascina llevar un ritmo, digamos, muy exigente en todas sus cosas. Si, por ejemplo, ellos se van de compras y se dan cuenta de que un traje les queda supremamente bien, no escatiman en gastos para, digamos, darse el lugar que se quieren dar, para verse como se quieren ver. Son personas que a como de lugar consiguen lo que quieren y rara vez se preocupan por pasar por encima de uno o del otro. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y ellos son así. Se hace su voluntad, no negocian porque su palabra es la ley, rara vez tienen en cuenta consideraciones que no son las propias. Y algo muy negativo es que tienden a etiquetar mucho a la gente y tienen el dedo listo para juzgar todo el tiempo a personas que no piensen o actúen como ellos. Entonces, por ejemplo, esa de allá es una fracasada, ese es un don nadie, ella es una entrometida, él es un pelele y así, o sea, ellos clasifican a la gente, ellos tienen la razón y se sienten con el derecho de hacer ese tipo de juzgamientos y de clasificaciones, de poner etiquetas. Bien, ahora vamos con el influyente. El influyente es esta típica persona que tiene bastante carisma y que llega a un lugar y es el alma de la fiesta. Si tú le estás contando algo, por dramático que sea, esa persona le saca chiste, hace digamos, no manera de burla, porque no, pero sí trata de sacarle como la parte graciosa a todas las situaciones. Es una persona demasiado emocional, siempre se rige por emociones. Por ejemplo, una persona de estas no se pone a ver más allá de sus narices. Si elige una pareja, la elige por emoción. No ve más allá si es una persona que de pronto le conviene o no, si es una persona que de pronto tiene futuro o no. Son pura emoción, son muy exagerados. Si algo malo les pasa, lo magnifican y lo cuentan como si fuera el peor de los dramas. Si es algo bueno, también lo magnifican, o sea, es lo máximo de lo máximo de lo máximo, ¿sí? También son personas que trabajan mucho con las emociones de las demás personas y trabajan el ego. Entonces ellos adulan mucho, pero no con el ánimo de manipular, sino más bien con el ánimo de hacerte sentir bien. Son personas que actúan como en un efecto reflejo porque a ellos les encanta también que los ensalcen, que les digan cosas bonitas, que resalten sus virtudes, que las noten. Entonces ellos trabajan ese mismo, digamos, patrón con las demás personas. Siempre es, oye, ¿cómo estás de linda? Tiempo sin verte, a ti no te pasan los años. Te veo perfecta, estás preciosa, eres una princesa, eres lo máximo, o sea, sí. Siempre te suben al cielo con sus palabras bonitas y no lo hacen de manera hipócrita. La verdad es que como son personas llenas de alegría y cuando están bien, están muy bien y cuando están mal, están muy mal, ¿sí? Casi no tienen puntos intermedios. Son personas también muy inconstantes y también tienden a ser vistos como presumidos, porque si compran algo quieren mostrárselo a todo el mundo, si algo bueno les pasa quieren contárselo a todo el mundo y lo magnifican, ¿no? Y quieren que les digan 60,000 veces que ese algo que ellos compraron está bonito. Y si tienen alguna idea, quiere que todo el mundo les diga 60 veces que la idea es genial, ¿sí? Son personas así, como muy monotemáticas también cuando algo los emociona, cuando tienen una idea en la cabeza, son muy emocionales. A diferencia, por ejemplo, del dominante, que es una persona que no muestra sus emociones.
Es una persona que siempre se muestra muy fría, como de hierro. Todo es consecución de objetivos, liderazgo y sobresalir. Esta persona es pura emoción, sobresale mucho a nivel social, porque es una persona muy agradable, que además consigue las cosas que quiere de las personas porque les trabaja el ego, las hace sentir muy especiales y por esto las personas también lo consideran especial, le toman muchísimo afecto y es una persona que encaja en todos lados. Ahora vamos con las personas serviciales. Las personas serviciales son estas personas que siempre viven en función de hacer que el otro esté bien, por encima de mi propio bienestar. Entonces son personas que si por ejemplo tú les dices vamos a comer, listo, vamos, claro, si tú quieres vamos de una. ¿Y a dónde te gustaría ir? No, pues donde tú digas está bien. Pero pues no, dime tú, no, pero pues no sé, lo que tú escojas para mí está bien, de verdad, tú como de que tienes ganas, ¿sí? Son personas que suelen ser el paño de lágrimas de los demás porque todo el mundo los busca para contarles sus problemas, porque es alguien que escucha y que además es muy empático y se carga los problemas de los demás. Entonces los padece como si fueran propios, busca ayudarlos como sea, es como siempre en función de ayudar, de orientar, de apoyar, de estar ahí. Son personas muy dadas al servicio, como su propio nombre lo indica, siempre están actuando de manera muy atenta, de manera muy servicial. Son personas demasiado consideradas que si llegan a dar en la vida con una persona, por ejemplo, dominante, es terrible, porque el dominante no se mide para hablar y le puede decir las cosas de una manera que se lo puede tomar muy brusco, porque son personas muy sensibles, no saben decir que no. Entonces, si se encuentran con una persona fría como un dominante que les va dando órdenes todo el tiempo, pues puede ser complejo, ¿no? Pueden haber choques muy, muy duros. Y fíjense cómo estas clasificaciones de personalidad deberían tenerse en cuenta a la hora de elegir pareja. Porque, por ejemplo, imagínense un dominante con un servicial, pobre servicial, o sea, se convierte en el trapo de trapear, porque son personas que además acumulan una cantidad de cosas, no dicen las cosas cuando las sienten o cuando se molestan, hasta que llega el punto en el que explotan y explotan horrible, pero a la media hora ya como que descargaron y otra vez están en paz, otra vez están en función y ven en qué te puedo colaborar. Así son, personas altamente sensibles, serviciales, lindas. Ahora vamos con el último tipo de personalidad, que es el calculador. Esta persona, como su nombre lo indica, todo lo calcula, todo lo tiene que tener planificado antes. Entonces, si por ejemplo quedó de verse con una persona, primero revisa la página del sitio para ver a qué hora cierran el sitio y saber, o sea, cada detalle lo quiere tener bajo control en la medida de lo posible. Son personas muy analíticas, son personas que, digamos, a diferencia, por ejemplo, del influyente que escoge su pareja por pura emoción, estas personas no, analizan mucho más, ven mucho más allá de sus narices, ¿no? O sea, esta persona me conviene por esto y esto, yo podría aportarle en esto, esta persona podría aportarme en esto. Son ese tipo de personas que si tú las invitas a una fiesta te preguntan, ¿pero quién va a ir? Solo si hay alguien de su interés asisten, de lo contrario no. Un influyente va porque le fascina ser el centro de atención, porque le encanta relacionarse, porque de eso se alimenta. Un calculador, por el contrario, analiza absolutamente todas las variables para ver si le conviene o no invertir su tiempo, esfuerzo, energía en ir a esa reunión o no, en tener una conversación contigo o no, en relacionarse o no. Son personas con cronómetro, les fascina la organización. Si, por ejemplo, tú les revisas la billetera o la cartera, te vas a dar cuenta de que los billetes están perfectamente bien organizados y por lo general de denominación mayor a menor o viceversa. Son estas personas así medio psicorrígidas, ¿no? Tremendamente organizados, calmados, analíticos. Y yo estoy segura de que todos en este momento ya estaremos pensando en, esta persona es así. Ok, si ustedes, por ejemplo, en este momento no han podido definir muy bien a qué grupo pertenecen o de pronto sus novios, novias, prospectos, en fin, es porque de pronto tienen combinación de dos o más, pero siempre habrá una predominante en esa persona. Entonces es perfectamente normal que tú tengas características de un tipo de personalidad, pero también de otro. Pero analiza con más calma y te vas a dar cuenta de que uno de los dos predomina más en ti o en esa persona en la que estás pensando. Ok, ¿cómo llegamos de manera asertiva a comunicarnos con un dominante? Son personas que no les gustan las arandelas ni las dilataciones de tiempo, ¿no? Vamos al punto, vamos a ser concretos, transparentes, así, o sea, así, contundentes.
Si, por ejemplo, es tu jefe y tú necesitas ir a hablar a pedirle un permiso. Jefe, buenos días, buenas tardes. Vengo a pedirle un permiso, no le quito tiempo porque sé que es muy valioso. Y le vengo a pedir un permiso porque tengo que llevar a mi hijo o a mi hija a una cita médica, por ejemplo. Sí. Si es un profesor, la misma historia. Profe, buenas tardes, buenos días. Vengo a hablar con usted para pedirle un favor. Voy a ir al grano porque sé que el tiempo es oro. Entonces es esto y esto y esto y esto. Sí. Al punto. Con un influyente la cosa es muy diferente. Tú primero tienes que llegar y hacer una antesala, llegas con una sonrisa oreja a oreja. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu abuelita Pepita? ¿Y tu perrito? ¿Cómo está tu gatico? ¿Cómo está tu hermanito? Oye, ¿y tu mamita? Oye, esa señora cómo es de linda, tal cosa así, ¿no? Tú primero lo ensalzas, le trabajas las emociones tal y como él lo hace contigo, ¿sí? Y vas más despacito y le vas botando así de a poquitos lo que tú quieres, pero siempre, todo el tiempo, trabajándole su ego, trabajándole sus emociones, trabajándole esas cosas bonitas que le gusta a él también brindarle a las personas, ¿no? ¿Cómo estás de lindo? ¿Cómo estás de joven? Oye, me encanta tu camisa, oye, me alegra muchísimo que hayas alcanzado tal objetivo, tal logro, te felicito por tu graduación, oye, el trabajo de tus sueños, qué felicidad, me encanta tu carro, no, tú siempre regia, ¿no? Cosas por el estilo. Son personas que son adictas al reconocimiento y les encanta que les estén diciendo tú cómo eres de lindo, oye qué lindo cómo te vistes, oye qué buena tu idea, oye lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, te ves bien, estás bien, ¿sí? Adictos al reconocimiento. Y si tú llegas por ese lado, vas a comunicarte en un lenguaje que le va a parecer muy chévere y entonces tú puedes conseguir de esa persona lo que quieres. ¿Qué pasa? No se trata de manipular, como ya te había dicho antes, se trata de simplemente de que utilicemos el lenguaje en el que cada persona pues va a estar receptiva a oírte, ¿sí? Y si podemos ponernos en el lugar de esa persona también lo va a agradecer, porque no hay nada más chévere que a uno lo entiendan, ¿sí? Y que sepan comunicarse con uno de una manera que llegue. Con un servicial debes ponerte exactamente en la misma tónica, todo el tiempo atención, todo el tiempo escuchando, todo el tiempo tratando de brindar apoyo, de ser una persona cálida, de ser una persona que brinda eso mismo que esa persona ofrece. Por ejemplo, una relación entre dos serviciales es hermosísima porque los dos están en función de tener al otro feliz, entonces se retroalimentan de una manera preciosa. Es una relación que va a funcionar muy, muy bien, ¿sí? Entonces tú le llegas de esa manera, ¿no? De una manera muy considerada, si esa persona te habla de algo que... Primero, pues él siempre va a estar muy receptivo a oírte primero a ti antes que hablar, ¿no? Él prefiere que la otra persona lleve la conversación. Pero si tú, por ejemplo, le preguntas, oye, ¿y cómo te sientes? Digamos, es algo que rara vez la gente le pregunta a uno, ¿cómo estás? Como por protocolo. Pero ¿qué? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en tu nuevo trabajo? ¿O este clima no te afecta el estado de ánimo? ¿A ti cómo te hace sentir, por ejemplo, cuando llueve? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Estás teniendo problemas con esto o aquello? ¿En qué te puedo ayudar? Oye, yo conozco una persona que te puede ayudar con tu problema de la espalda. O estás gastando mucho dinero en esto, mira, yo tengo esta persona que te lo vende más barato, cosas por el estilo. Siempre brindando apoyo, brindando ayuda, siendo muy, muy atentos. Siempre como en esa tónica de en qué te puedo servir. Por último, un calculador, a él, por ejemplo, no le salgas con sorpresas. Que le caigas así de sorpresa a la casa. Si tú quieres hacerle una visita, es preferible que le avises, ojalá con varios días de anticipación, le dices la hora, le preguntas si le parece bien. Si van a salir, deja que él proponga el sitio o ella. Y si tú quieres proponer un sitio, pues dile los motivos por los cuales ese sitio conviene. Entonces, pueden ser factores que van desde el precio y calidad de la comida. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, es que a mí me parece que, por ejemplo, si tú pagas 20,000 pesos más en este restaurante, tienes mejor calidad de comida que si vas a un McDonald's en el cual te cobran 20,000 menos, pero mira, o sea, ponte a analizar el costo-beneficio, la relación costo-beneficio y te vas a dar cuenta de que no. Por un lado, si vamos a ir allá, nos ahorramos el trancón de las 6 de la tarde, por ejemplo, pero por otro lado, ahorramos tiempo porque esto y esto y esto, ¿sí? Cosas por el estilo, o sea, tú todo el tiempo muestras las ventajas y desventajas de todo. No aceleres a este tipo de personas ni las presiones, porque ellos son muy analíticos y de esa misma manera piensan con calma. Entonces una persona que las acelere y que las presione no les gusta mucho. Sin embargo, mira que un influyente con un analítico se llevan muy bien porque o hacen un buen complemento.
¿Por qué? Porque un analítico le hace ver al influyente, lo aterriza, ¿sí? Le hace ver las cosas que por sus emociones, nublado por ellas, no ve. Y de la misma manera el influyente hace que el analítico tenga un poquitico más de empuje y de arranque a la hora de hacer las cosas, ¿no? O sea, que no se quede todo en análisis, sino como, oiga, despierte, hagámoslo, ¿sí? Es como ese impulso, ese motorcito, entonces es un buen complemento. Sí, por ejemplo, dos influyentes se llevan de maravilla, cada uno tiene su grupo social, cada uno sus fiestas, sus proyectos, sus cuentos, pero por ejemplo, si decidieran tener un hijo, a la hora de ejercer la autoridad, de delegarle ciertas responsabilidades, de manejar el control con la responsabilidad tan grande que es un hijo, la cosa se puede complicar porque los dos son como demasiada emoción, no ven las cosas como con objetividad porque se enceguecen por esas emociones, son personas que pues al ser tan inconstantes como que eso mismo se lo pueden estar transmitiendo a su hijo, entonces la idea es que hubiera un equilibrio, si la mamá o el papá es influyente, pues que la otra persona sea dominante o que sea calculadora, ¿no? Porque si no, la cosa se puede complicar, se puede poner así como muy libertino el asunto de la crianza de los hijos. Y este tema pues es muy interesante porque mira que de ahora en adelante conoceremos personas y vamos a saber identificar a qué grupo pertenecen y de ese mismo modo pues como entablar una conversación, de pronto lograr llegarle un poco más, relacionarse con las personas de manera asertiva es muy importante porque con estas personas te puedes hacer a buenos negocios, buenos contactos, nuevos trabajos, nuevos proyectos. Tú sabes, como te decía en el video anterior, que es mejor tener amigos que plata y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, este video se complementa mucho con el anterior porque fíjate que se trata como de manejarnos de manera exitosa en el ámbito social. Entonces, pues la idea es que apliquemos todas estas cosillas para que se nos facilite más el tema y pues vayamos mejorando en todas las áreas. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que en caso de ser así me regales un like, me das tus opiniones, lo compartas. Muchas gracias por estar aquí, por haberme puesto atención, por haber llegado hasta este punto del video, por pertenecer a esta familia. Si tú todavía no perteneces a esta familia, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones porque de ese modo no te pierdes ninguno de los videos que estaré publicando próximamente. También te invito a que me sigas en Instagram porque allá te recibo con los brazos abiertos y con frases que complementan muy bien estos videos. Sabes que te amo mucho, te mando un beso y un abrazo, mil gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto.